En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, empezando una nueva semana corta, por cierto, para nosotros como espacio económico, pero con muchísima información, análisis y por supuesto entrevistados de primerísima mano aquí en piso. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Prince? ¿Todo bien y vos? Todo en orden, aquí ya empezando, como decía, esta semana, y recordarles que este espacio es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y antes de saludarle a nuestro invitado de hoy, es momento de compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro se mantiene cerca de $4.500 la onza, con cotizaciones en torno a $4.491,45, mostrando resistencia pese al alza del petróleo y la caída de la renta variable en el contexto de la guerra en Irán. Aún así, el metal acumula una caída cercana al 14% desde finales de febrero, influido por expectativas de inflación y menores probabilidades de recortes de tasas. ¿Más información? De acuerdo con Yahoo Finanzas, los precios del petróleo registran fuertes subas en marzo de 2026 por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El 30 de marzo, el Brent alcanza $115,77 por barril, con un aumento diario de 2,8% tras subir 4,2% en la sesión previa, mientras el WTI llega a $101,51, con una suba de 1,9%, luego de avanzar 5,5%. En el mes, el Brent acumula cerca de 60%, su mayor incremento desde 1988, y el WTI 52%, el más alto desde mayo de 2020. Siempre con Bloomberg en línea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el país retomará el control del estrecho Hormuz y garantizará la libre navegación mediante escoltas estadounidenses o multinacionales. La declaración se da en un contexto de tensiones que afectan el tránsito marítimo y el suministro energético global, mientras la administración trabaja para restablecer el flujo de buques y estabilizar el mercado petrolero. De lo meramente internacional, nos vamos aterrizando a las principales economías de la región. ¿Qué tenemos, Ada? El conflicto en Medio Oriente presiona los costos del agro argentino en 2026 en un contexto de alta dependencia externa. En 2025, las importaciones de fertilizantes alcanzaron 4,1 millones de toneladas, 28% más que el año previo, con los nitrogenados concentrando el 52% y los fosfatados el 46%. El consumo interno llegó a 5,1 millones de toneladas, impulsado por la expansión del trigo y el maíz. De este país nos trasladamos de Argentina, nos vamos hasta Brasil, porque de acuerdo con el gobierno federal de Brasil e información de Agencia Brasil, se prevé pagar 44.900 millones de reales en deudas judiciales definitivas del Estado, sin posibilidad de apelación en 2027, lo que implica un millonario monto, y en ese sentido el monto es menor, igual a los 71.900 millones de reales en 2026, y alcanzará a más de 209.622 beneficiarios distribuidos en 117.855 solicitudes. El 97,9% de las demandas son de hasta 1 millón de reales, acumulando 23.900 millones de reales, mientras que el mayor pago individual asciende a 2.500 millones de reales. Y con esto ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Prince, por el espacio hoy. Buenas tardes, Ada, también, y a toda la audiencia. Bueno, encantado de poder compartir lo que dejó el año 2025 para lo que fue lo que es la relación bilateral entre Suiza y Paraguay. Bueno, novedades y todo lo que quieran saber sobre esta relación tan rica que tenemos con un país
muy importante como lo de Suiza. Así mismo. Martín, recuerdo que la última vez que conversamos ya se planteaban muchísimos planes y proyectos, e incluso en acción, y otros estaban en carpeta, y asumo que avanzó muchísimo de un tiempo a esa parte, pese al corto tiempo también. Así que me gustaría arrancar con una pregunta muy básica, Martín, para que la gente también pueda entender de lo que estamos hablando cuando hablamos de la Cámara Paraguayo-Suiza. ¿Qué es? ¿A qué empresas aglutina? ¿A cuántas aglutina? ¿Desde hace cuánto está presente en el país? Bueno, primero que todo, la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza es una entidad sin fines de lucro que representa a los actores que trabajan el comercio bilateral entre Suiza y Paraguay. Hay que recordar que en el año 2017-2016, desde ese año, Paraguay no cuenta con una embajada en Suiza, con una embajada suiza en Paraguay, que hoy está representada por la embajada de Suiza en Uruguay, que es concurrente ante Paraguay. Allí se crea la Cámara en el año 2017, pronto vamos a cumplir 10 años, y se queda como un referente económico en las relaciones bilaterales. Hoy somos partner de la Agencia de Promociones de Exportaciones de Suiza, se llama Switzerland Global Enterprise, SGE, y estamos muy de cerca trabajando con la Embajada de Suiza en Uruguay, quienes normalmente nos derivan las consultas comerciales y económicas respecto a Paraguay. Entonces, realmente más allá de ser una cámara bilateral que vive a base de las membresías de sus socios, realmente hoy somos un aliado estratégico del gobierno de Suiza en el país, y trabajamos muy de cerca con aquellos que tienen dudas sobre cómo hacer negocios en Paraguay siendo suizos, o cómo hacer negocios en Suiza siendo Paraguay. Contamos con unos 20 socios, entre empresas activas, referentes nacionales y mundiales en el ámbito logístico. La principal empresa suiza de logística es socia de la Cámara. En cuanto a alimentos, una multinacional muy conocida es también socia de la Cámara, que tiene oficina aquí en Paseo de Galería también, y referente en el ámbito de importaciones de productos suizos biomédicos, farmacéuticos, en estudios legales, y también estudios en aparatos diagnósticos, que también tienen aquí cerquita, creo que está 2 pisos abajo su oficina también. Así que realmente somos una cámara con pocos socios, porque no queremos ser una cámara que acepte a cualquier empresa o cualquier persona que se quiera asociar, sino realmente aceptamos a aquellas que tengan un vínculo con Suiza y que tengan realmente ganas de aportar a la relación bilateral. Y eso es muy suizo. Imagino. Perfil bajo, sí, con mucho impacto, y que los resultados hablen. Entonces esa es la línea que seguimos de trabajo, y eso hace también el prestigio de la Cámara. Totalmente. Martín, sos diplomático, si mal no recuerdo, era parte de tu profesión, ¿correcto? No, pero trabajo mucho con el rubro diplomático. Imagino que tenés mucho conocimiento, por eso también estás en ese rol. Martín, ¿por qué dejó de tener su embajada suiza acá en Paraguay, si recordás? Y sobre todo esa mirada que te decía de tu experiencia trabajando también con el espectro diplomático, ¿qué implica no tener presencia de una embajada de determinado país tan importante y también tan pujante en este sentido de las relaciones comerciales que estamos teniendo con Suiza? Bueno, primero que todo hay que hacer la diferencia entre el hecho de tener embajada y tener relaciones diplomáticas. Clarísimo, adelante. El hecho que Suiza como país no tenga embajada en Paraguay no significa que no tengamos relaciones diplomáticas y que estas no sean buenas. Normalmente responde a un tema presupuestario. Tenemos que también entender como país, somos un país pequeño, sí, de 6.4 millones de habitantes, menos de lo que pensábamos que éramos, porque hablábamos de 7 más, sí. Hablábamos de 7 y al final el censo 2022 nos reveló que éramos menos de lo que pensábamos. Es cierto. Entonces hay que ser, no hay que tomarse personal, hay que hacer un análisis realmente objetivo de lo que representa Paraguay para algunas economías. Por ejemplo, Francia también cerró no cerró su embajada, pero cerró su consulado.
y varios países han cerrado embajadas en Paraguay. Tiene que ver más bien con el nivel de volumen de comercio que tenemos con ese país. Si bien Suiza es para nosotros un proveedor muy importante, representa más o menos 260 millones de dólares en la relación bilateral, nosotros para Suiza somos un mercado muy pequeño. Entonces, con altísimo potencial. Exactamente. Sí. Pero digamos que los gobiernos hacen su balance y van recortando, y esto es una tendencia a nivel mundial, o sea, no es solamente Suiza, también en Europa van recortando presencia, van recortando presupuestos. Nosotros también cerramos nuestra embajada en Suiza y es más bien por esos motivos. No tiene nada que ver con el nivel de amistad que tenemos con Suiza y no tiene nada que ver con el nivel de interés que tenga Suiza en Paraguay. Son cuestiones presupuestarias y bueno, hoy tenemos una excelente relación y yo creo que hay varios indicios de que esta relación va a seguir mejorando. Igualmente el componente tecnología, innovación y demás, todo lo que se pueda hacer vía medios digitales o plataformas digitales hace también que empuje mucho este tipo de relaciones, digo, más que sea digital que cualquier otra cosa, asumo también, Martín, en ese sentido, y clarísimo el concepto y la diferenciación para que la gente también pueda entender que no exista, no significa que no haya un vínculo muy estrecho como el que está pasando y está atravesando Paraguay con Suiza, Suiza con Paraguay. ¿Cómo lo ven los suizos a Paraguay, Martín? Bueno, primero que todo es darnos a conocer mejor. Sí. Vos sabés que parte de las turbinas de Taipú son suizas. Ah, interesante. No lo sabía. Entonces hay pequeños datos. De hace décadas atrás. Hace décadas. Tuvimos un presidente de ascendencia suiza, Guyari. Entonces hay muchos. Moisés Bertoni también. El sabio Bertoni, como le dicen, ¿verdad? Con legados impresionantes, por cierto. Así mismo, también suizo. O sea, hay una relación con Suiza muy, muy importante que a nosotros como Cámara nos toca promover más, ¿verdad? Que es lo que vamos a trabajar este año en la promoción de muchas cosas que la gente no sabe de la presencia suiza en Paraguay. Que está muy fuerte, muy discreta siempre, en el sentido que no se dan anuncios con bombos y platillos, sino realmente los suizos, y algo aprendí trabajando con ellos en estos 2 años y meses que me toca estar en la Cámara, es que ellos van a dar los resultados a cuestiones de alto impacto y dejan que los resultados hablen. Y el año pasado, por ejemplo, se firmó el acuerdo Mercosur-EFTA, que lo habíamos abordado en algún momento aquí. ¿Podríamos recapitular ciertamente y qué significa y sigue significando para Paraguay ese avance, Martín? Te doy 2 años, 1999 y 2016. ¿Ubicada? Sí. En 1999 se empezaron las negociaciones con la Unión Europea. Se firmó en enero de este año. 2016 empezaron las negociaciones con la EFTA, que es el bloque económico que integra Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia, liderado por Suiza. Se firmó el año pasado en septiembre. O sea, a lo que voy es, vamos a lo práctico, vamos a los resultados, y esa es la relación que tiene Suiza con Paraguay. Tiene presencia en muchos ámbitos de la economía. El año pasado una firma muy importante amplió su inversión en el país, casi 9 millones de dólares invirtió para seguir con la maquila de servicios, emplear más de 1.000 personas. Ya tenía presencia y volvió a ampliar su presencia. Una multinacional de origen suizo que hoy es socia de la Cámara. Hay inversiones también en el ámbito logístico. Una de las principales multinacionales suizas es líder de mercado de market share en Paraguay, muy importante. Y también, bueno, se da esta situación que hay empresas suizas que están metidas en diferentes tipos de proyectos a nivel nacional. Y hace 10 días en la asamblea del BID, o 2 semanas ya, se firmó este convenio entre Atome, que es la planta de Villeta muy conocida, tema de hidrógeno verde y fertilizantes verdes, y una de las principales proveedoras de la tecnología para construir la planta es una empresa suiza.
Entonces, como vemos, están ahí en todo, Sí. discreto, pero trabajando en una cultura muy basada en el trabajo y en el resultado, que prioriza el trabajo bueno, bien hecho, de calidad, y no mirando la parte masiva, ¿verdad? Martín, a la vuelta del corte me gustaría seguir profundizando sobre estos sectores que van teniendo muchísima fuerza. Hablabas, por ejemplo, el de servicios, que vino creciendo de manera muy importante. De hecho, semanas atrás habíamos tenido a gente de Maquila, del Ministerio de Industria y Comercio, la Secretaría de Maquila, y nos daban y nos compartían datos muy, muy importantes para Paraguay, de un crecimiento impresionante en lo que se refiere a servicios. Y bueno, esto que son también bienes intangibles, como le llaman ellos. Entonces me gustaría explorar también esa parte y qué ofrece y sigue ofreciendo Paraguay para Suiza y viceversa. Claro, ¿Podemos conversar sobre eso? Sí, por supuesto. Seguiremos hablando con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Gracias por la sintonía de siempre. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? Casi el 80-90% de los solicitados ya está en el anexo 5 de la resolución 49/14, que corresponde a los estados financieros. Se cuestiona que no se haya consultado previamente y que si van a sacar una ley, lo hagan con asesoramiento y pidan información practicable, evitando requerir datos ya existentes. Comentó Alba Talavera, directora de Educación Continua del Colegio de Contadores del Paraguay. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Seguimos en compañía de Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Martín, estábamos hablando sobre, en parte, este acuerdo que había suscrito también Paraguay con el grupo, con el bloque económico que lidera, de hecho, Suiza. Y te preguntaba durante el corte, ¿cuál es el potencial que se abre de mercado para Paraguay con este acuerdo que representa, imagino, un paso muy significativo cuando estamos hablando justamente de un país que suscribe un acuerdo con un bloque económico tan importante y de economías tan pujantes como las que mencionaste justamente antes del corte? Bueno, primero que todo, hay que destacar una cosa. Sí. Comparando lo que es la Unión Europea y el EFTA. A diferencia de lo que es la Unión Europea, el Mercosur tiene una economía muy complementaria con los países del EFTA. Porque si hablamos de Unión Europea, tenemos a Francia con tema de agricultura, con tema de los automóviles. Igualmente Alemania, en ese sentido, una industria que compite directamente con los intereses del Mercosur y viceversa. Por eso generó tanta resistencia en ese bloque. Cuando hablamos del EFTA, vemos mucha complementariedad. Porque son países pequeños, de alto nivel de ingresos, de alto nivel de tecnología y de servicios, y que buscan alimentos que son los que nosotros producimos. Los chocolates suizos son muy conocidos, me imagino que habrán comido alguna vez. Nosotros estábamos esperando, Martín, que trajeras, pero va a ser en otra próxima entrega, sí. Siempre hay que dejar algo para volver a ser invitado. Por supuesto. Los quesos, evidentemente, o sea, tienen el sector lácteo es muy fuerte en Suiza, pero es de nicho, de pequeña cantidad de producción, de muy alto nivel de valor agregado. Entonces, digamos que no hay ese choque de sectores tan fuerte como con la economía de la Unión Europea. Y hay muchas complementariedades. Suiza es un país muy fuerte en temas de servicios de alto nivel, financieros, en farmacéuticos, biotecnología, un país con mucha innovación. Creo que hace 10, 12 años lidera el índice global de innovación a nivel mundial, o sea, el país número 1 en innovación en el mundo, por delante de Estados Unidos o Japón, por ejemplo. Entonces, allí también Suiza, sin tener acceso marítimo, sin tener acceso al mar, tiene la compañía marítima más grande del mundo, que es MSC. Que está presente en Paraguay. Está presente en Paraguay, que de hecho el año pasado inauguró una sucursal en Ciudad del Este. O sea, no solamente está presente, sino se está expandiendo, ¿no? Así es. En un país que no produce cacao, el principal exportador de chocolate del mundo. O sea,
Creo que tenemos mucho que aprender de ella. Totalmente. Porque hay una suerte de similitud, Martín, porque eso decías, no tiene salida al mar, Paraguay tampoco, entonces es como que eso se puede usar de ejemplo y de muy buen ejemplo, qué es lo que hicieron de bien para tener justamente esto que mencionas, ¿verdad? La más importante empresa de logística y pujante en todos los países, y de hecho más de uno habrá escuchado en algún momento a esta empresa. Así mismo, entonces hay mucha complementariedad. Sí. Estamos vendiendo carne a Suiza, estamos vendiendo también pequeñas cantidades de ron y otros productos artesanales, cueros y productos de cueros, pero hay mucho margen por crecer porque al suizo le gusta mucho lo natural, lo orgánico, y ahí hay una oportunidad importante para productos de nicho de Paraguay, ¿verdad? Tenemos lindos productos en ese sentido. Y hay que explorar ese sector. Después también, evidentemente, ellos tienen un alto nivel de tecnología, de ingeniería, servicio de ingeniería, y también tienen cosas que enseñarnos sobre hidroeléctricas, sobre pequeñas hidroeléctricas tan necesarias, sí, en esta situación en la que estamos atravesando como una casi crisis energética, sí. ¿No sabías eso, Martín? Ellos tienen experiencia porque tienen mucha agua como nosotros, lagos y ríos, y mucho conocimiento en la gestión de pequeñas hidroeléctricas binacionales. Y hoy a nivel país, como sabemos, si bien seguimos teniendo un excedente energético, sí, tenemos un desafío de acá al final de la década de diversificar nuestra matriz energéticas. Totalmente. Y hay como 15, 17 proyectos de pequeñas hidroeléctricas que están buscando nacer concretamente, y ahí es donde Suiza puede entrar a compartir mucho de su conocimiento en la materia. Entonces hay varios aspectos también en el tema forestal, maderero. Suiza es uno de los referentes de temas de carbono también. Hay una empresa suiza acá de servicios para el tema de crédito de carbono. ¿Puedes mencionar el nombre de Sí, se llama Eco Security. De hecho, hace 2 semanas, 3, se fundó el gremio paraguayo de carbono. La Cámara, así es. La Cámara, y entre ellas, la fundadora está una empresa suiza. Entonces, están varios ámbitos que a nosotros como país nos interesa. Hay una complementariedad. Ellos necesitan alimentos de confianza, alimentos naturales, productos de nicho, y nosotros necesitamos tecnología. Necesitamos también medicamentos, salud, que ellos están proveyendo al país también. Así que hay mucho por complementar, y yo quiero recordar unos datos interesantes. Suiza, por mucho tiempo, en este milenio, al principio del milenio, se posicionó como el principal proveedor europeo en Paraguay, por encima de Alemania, por encima de Francia, por encima de Italia. Hoy ya no es el caso, pero se mantiene tercero, cuarto, quinto, a veces por encima de Francia, otras veces no, por encima de Italia, y mucho tiempo fue top 5 proveedor mundial del Paraguay a principio de esta década. Entonces, hoy en el ranking está retrocediendo un poco. El Paraguay diversificó sus clientes y proveedores, pero siempre se mantiene como top 10, top 12 proveedor y top 20 en cuanto a clientes, o sea, destino a exportaciones paraguayas. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho interés, sobre todo con este desafío energético que tenemos, y también en el ámbito forestal. De hecho, la Cámara hoy está trabajando con una empresa suiza que tiene maquinaria de precisión para el sector forestal, que está indagando en cómo puede venir a ofrecer sus soluciones en el mercado paraguayo. Recibimos consultas recurrentes de empresas interesadas de Suiza, y yo creo que sobre todo con la obtención del segundo grado de inversión el año pasado, que recibió el primero fue el año anterior, creo que esos son, digamos, indicadores que miran mucho los suizos, que analizan el mercado como un todo, un mercado global, y justamente ese tipo de indicadores, grado de inversión, el índice de inflación, el índice de déficit fiscal, el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto. Creo que hoy también Paraguay, hace 20 años, está dando un mensaje muy claro, que es un país predecible, un país que está trabajando seriamente en cuanto a la estabilidad,
y que acá no hay ningún milagro, ninguna suerte, ningún auge de commodities que explica la bonanza que está viviendo hoy el país. Hay más de 20 años de trabajo que yo creo es un pacto entre el sector público y el sector privado. Totalmente. Yo creo que el sector público entendió muy bien que hay cosas que no tienen que tocarse para ser un país viable, y son justamente esas cosas que dan el mensaje correcto a las inversiones extranjeras y de países que miran con mucha seriedad este tipo de indicadores. Entonces yo creo que estamos en un buen momento para seguir atrayendo inversiones suizas y soluciones suizas de calidad. Me abriste un abanico de temas para abordar, Martín. Mencionabas que enviamos o exportamos alimentos, carne principalmente. ¿Es vacuna o hay una combinación de...? Vacuna. Vacuna principalmente. Hoy, por el momento, no estamos exportando como país a Europa ni carne de cerdo ni carne avícola. Pero imagino que está en carpeta como posibilidad también de abrir esa parte. Exactamente. Eso es un trabajo, digamos, ya de permisos, requisitos, claro, de inspecciones que se tienen que dar, pero la calidad de la carne paraguaya en esos sectores, sin ninguna duda, es la mejor del mundo. Totalmente. Hablabas también de otra arista, la ambiental, y decías el mercado de carbono muy pujante de un tiempo a esta parte también, y que Paraguay está siendo como foco de interés. Y de hecho, la semana pasada se realizó este foro de carbono donde participaron referentes no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como buscando convertir a Paraguay en un hub también justamente de inversión vinculada a la parte de créditos de carbono. Y hay una ley que está acompañando y está marcando también relativamente la cancha, y tengo entendido que es una normativa muy innovadora, así que imagino también que eso meten dentro del radar cuando dicen, bueno, Paraguay es un escenario y un potencial, vamos a decirle, país de poder invertir en este tipo de iniciativas, Martín. Totalmente. De hecho, Paraguay en algunos aspectos tiene leyes que están muy desfasadas, pero en otros aspectos tiene leyes que están muy adelantadas. A la vanguardia. Sí. Entonces, esta nueva ley de Maquila, por ejemplo, de servicios, es un instrumento muy interesante para la atracción de inversiones, y esta actualización de la ley 6090 también. Y acá en ese sentido también vamos en el ámbito del carbono, que hoy se toma muy en serio. Altos funcionarios de gobierno con el presidente de la República el año pasado fueron a Finlandia, por ejemplo, en este mismo sentido, y trajeron muchas ideas, muchos contactos. Vino una delegación finlandesa hace 2-3 semanas, creo que durante la semana del BID también, porque justamente el tema forestal y el tema de carbono es uno de los temas ejes de la agenda, claro, para el desarrollo económico de acá a 10 años. El gobierno lanzó un proyecto muy interesante que se llama Paraguay 2X, Paraguay por 2, que busca duplicar la economía nacional de acá a 2035, de acá a 10 años, y entre ellos una de las líneas principales identificadas entre los 23-24 sectores estratégicos está el tema forestal. Entonces hay una visión estratégica del gobierno. Después puede cumplirse con matices o no, ¿verdad? Claro. Pero ya hay una línea, una hoja de ruta que nos indica hacia dónde deberíamos ir y qué sectores son los que pueden incorporar mayor valor agregado y por ende también generar más empleo. Y entre ellos está el aspecto forestal y el tema de carbono, que de primera mano te puedo decir que está generando interés, pues recibimos consultas y de hecho ya estamos acompañando a una empresa suiza que está indagando sobre el sector en Paraguay. Y quiero sumar otro sector que ya mencionaste, que es justamente el de servicios, que tengo entendido, y ya lo mencionabas, hay una empresa muy importante dedicada al rubro de alimentos, pero también como complemento a este tipo de actividades. ¿Qué es lo que ven en la mano de obra paraguaya también para dar una apuesta muy importante al tema servicios, Martín? Y complementando lo que mencionabas de importantes leyes de atracción de inversión también.
No, acá hay que destacar algo que para mí es lo principal. Sí. Y nos ponemos en un contexto regional. Paraguay, a diferencia de países de la región, podemos destacar como un país, por lo menos en este milenio, Sí. Políticamente estable. Podemos estar de acuerdo, ¿no?, con los diferentes tipos de gobierno que hemos tenido, pero hay una cierta previsibilidad de lo que va a pasar, lo que puede o no pasar a nivel de política en el país. Eso acompañó también que las leyes de incentivo y la reforma fiscal que tuvimos en el año, implementada a partir del año 2004, se haya mantenido hasta hoy y sea uno de los pilares de la economía paraguaya. Entonces, teniendo la previsibilidad por un lado y los buenos números, ahí vienen las inversiones, ¿verdad? ¿Cuál es el gran desafío que tenemos como país? Y siempre escuchamos, recibiendo relaciones internacionales, una de las principales preguntas que suelen hacer los potenciales inversionistas es, bueno, ¿y la mano de obra cómo está? Nosotros tenemos un gran desafío como país, que es nuestra mano de obra, que es nuestro nivel de formación. Ahí vinculamos obviamente al capital humano. Sí. Exactamente, es un gran desafío, estamos por debajo del promedio regional. Es cierto. Pero yo siempre doy un ejemplo muy concreto. Y la mano de obra paraguaya es joven, con alto potencial de capacitación. Y te voy a tirar un dato. La industria de maquila, no de servicios, pero de bienes, y en este caso particularmente el sector de autopartes. Hoy, más o menos, 1 de cada 12 dólares que Paraguay exporta en bienes es autopartes, que es 100% maquila. Hace 15 años esa industria no existía. Es cierto. Y evidentemente, si no existía, no había nadie que sabía trabajar en una fábrica de autopartes. Y hoy estamos proveyendo autopartes a las principales constructoras de automóviles en el Brasil y del mundo. ¿Qué significa? Que en ese proceso hubo alguien que vino probablemente de Japón o de donde sea la industria autopartista, se sentó una semana o unos meses a enseñarle a los obreros cómo funciona una industria, cómo funciona la cadena de producción, y que si sigue existiendo hoy esa industria en Paraguay, y que no solamente existe, sino en las principales en exportación, significa que aprendieron, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ciertamente, lo que siempre le decimos a la gente que viene del exterior, bueno, tienen ese desafío, pero para paliar ese desafío tienen todos estos incentivos. ¿Qué le pedimos? Vengan a formar a nuestra gente y vengan a generar empleo. Y lo que nosotros podemos asegurar es que nuestra gente quiere aprender y se va a comprometer. Y lo mismo pasa en la parte de servicios. Hay desafíos para encontrar gente que hable inglés, que tenga un buen nivel de formación, por lo menos en temas administrativos básicos. Es un desafío para empresas de esa envergadura, y no solamente para esta multinacional suiza, sino cualquier empresa de servicios que se quiera instalar en Paraguay. Pero la realidad es que si doblegó su apuesta el año pasado, volviendo a invertir, teniendo ese desafío de capital humano, es porque hay con qué trabajar. Totalmente. Entonces, yo creo que el Paraguay, con su mano de obra joven, y sobre todo con todas las herramientas de IA tecnológica que tenemos hoy a disposición, tiene mucho potencial en el ámbito de servicios. Y hoy se están haciendo doblajes también, por ejemplo, para películas de Disney en Paraguay, desde Asunción. Economía naranja, ya nos metemos en otro tipo de actividad. Entonces, economía naranja, servicios, porque nos falta mucho, pero el paraguayo le gusta aprender y es trabajador, y eso lo vemos con toda nuestra gente que está en el exterior. Siempre nos destacan los trabajadores que somos los paraguayos. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho potencial, sin menospreciar ni minimizar que tenemos desafíos también. Martín, ¿hay como una preferencia por mano de obra masculina o femenina, o no ven? Perdón la pregunta, pero en ocasiones es como que algunos inversionistas van más, o los que de alguna manera aterrizan con su capital y hacen una apuesta importante en determinados países, prefieren de alguna manera emplear más a mujeres, emplear más a hombres, o depende mucho también del tipo de actividad. Depende mucho del tipo de actividad. Por ejemplo, en la maquila, sí, por lo menos de bienes, tiene principalmente rostro de mujer. Es cierto. En el sector textil confeccionista es
entre los principales sectores de maquila y evidentemente es un sector mucho más femenino que otros. Y en algunos aspectos también buscan, cuando tienen algunos objetivos de inclusión social, en ese aspecto pueden tener alguna preferencia por incentivar, por ejemplo, la contratación de madres solteras en ciertas zonas, pero no vienen como con un esquema de antemano, género, sí. Depende del sector y del objetivo de ese sector. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta vamos a seguir explorando más sobre las relaciones y el potencial también acuerdo y de seguir expandiendo estos vínculos comerciales entre Paraguay y Suiza y Paraguay. ¿Te parece, Martín? Excelente. Vamos a nuestra última pausa y seguiremos conversando con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Escuchando Economía, mil gracias por la compañía. ¿Qué está pasando a nivel nacional? Y de acuerdo con ABC, el hato ganadero en el país continúa en descenso y podría registrar una reducción de entre 200.000 y 250.000 cabezas, en línea con estimaciones previas. La campaña de vacunación contra la fiebre aftosa, desarrollada entre el 17 de febrero y el 1 de abril, se ubica levemente por debajo de la meta de 12.690.000 cabezas, con resultados finales previstos para la primera semana de abril. Este menor nivel de inmunización se vincula con la caída del stock ganadero ya anticipada a inicios de año. Siempre con ABC, en paralelo, el sistema de identificación animal del Paraguay SIAP continúa su expansión con un aumento del 40% en la identificación de terneros en comparación con el año anterior, alcanzando 2 millones de cabezas correspondientes al Carimbo 6, nacidos entre julio de 2025 y junio de 2026. En el acumulado de los periodos 2025-2026 se identificaron 4 millones de terneros Carimbo 5 y 6, lo que equivale al 31% de la población bovina total en trazabilidad. En el ámbito comercial se concretó la apertura del mercado boliviano para la carne paraguaya tras la habilitación de plantas de ambos países y el avance en acuerdos sanitarios. ¿Más información, Ada? Siguiendo con ABC, la suspensión de exportaciones de fertilizantes por parte de China en respuesta a la inestabilidad vinculada a la guerra en Irán genera incertidumbre en Paraguay ante un escenario de mayores precios y menor disponibilidad de insumos clave. El impacto ya se refleja en el encarecimiento del petróleo, el gas, los fertilizantes y agroquímicos, lo que también eleva los costos logísticos de los productos provenientes del mercado asiático. Más información, de acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, el gobierno de Paraguay y los gremios del transporte público alcanzaron el acuerdo para restablecer plenamente el servicio hoy lunes 30 de marzo tras la interrupción registrada el sábado por falta de combustible. La solución incluyó una propuesta financiera estatal y la participación de Petropar que garantizará el suministro a las unidades con un plan de contingencia y precios competitivos bajo un esquema híbrido que contempla también a proveedores privados. Y como es habitual, la consultora MF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas económicos y en la edición de este fin de semana se abordó acerca del destino de las utilidades empresariales en Paraguay, la planificación y control, y este artículo estuvo a cargo de la compañera Rocío Zárate, así que les invitamos a ahondar en este análisis acerca de que las utilidades empresariales en Paraguay en el marco del impuesto a la renta empresarial IRE pueden destinarse a 3 usos principales: la distribución entre propietarios, reinversión o capitalización y la constitución de reservas, las conocidas como reservas facultativas, donde la gente pueda ahondar en este artículo y otros que desarrollamos y elaboramos desde la consultora ADA. Pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y en este último tramo seguimos en compañía de Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza. Martín, hablábamos como uno de los principales o tantos desafíos que sigue presentando Paraguay, el capital humano. Sin embargo, hay un avance muy importante que se ha registrado y lo están viendo ustedes de la Cámara, una apuesta muy importante por parte justamente de empresas suizas en el país, apostando por la capacitación, por el intercambio de conocimiento, incluso de profesionales de afuera capacitando a nuestra gente, y estamos viendo cómo viene creciendo también la apuesta
apuesta en materia de capital humano en altas gerencias, en puestos gerenciales, que de alguna manera sigue siendo un tanto desafiante para Paraguay de ofrecerle a empresarios extranjeros, pero que hemos visto también un desarrollo importante en ese sentido, Martín. Sí, totalmente. Uno de los principales desafíos que tiene una multinacional que viene a instalarse a Paraguay, ya sea para producir directamente bienes o también para tener una distribución de sus productos o tener presencia en servicios, es encontrar gente local que esté apta para liderar su presencia en el país. Y como consecuencia de un desafío grande que tenemos como país en educación, digamos que los perfiles no siempre proliferan. Realmente las empresas extranjeras en general, no solo suizas, tienen ese desafío. ¿Qué es lo que suelen hacer en una primera etapa? Suele venir a instalarse, enfocarse en capacitar a la mano de obra de base, que es la más barata, ya sea el encargado de la industria, el obrero de industria, en los pequeños mandos. Pero sin embargo, cuando van a venir, suelen traer a alguien del exterior que los forma o que queda gerenciando un tiempo, el tiempo adecuado como para que esa unidad o esa presencia crezca, formar a las personas locales adecuadas, siempre y cuando se sigue la estrategia de la empresa a nivel mundial, ¿verdad? Y allí en dejar, después de este tiempo, en manos de alguien local la dirección general o total de la empresa en Paraguay, ¿verdad? Que hemos visto casos muy exitosos de empresas pujantes en Paraguay, direccionados por mano de obra y sobre todo paraguayos que siguen de alguna manera generando orgullo, por decirlo así, también a nivel nacional. Exactamente, tenemos el caso de nuestra empresa socia que es Nestlé, está liderada por una paraguaya, una mujer, que es Lizzy Kenny, que forma parte de nuestro directorio, de quien estamos muy orgullosos, porque muestra en un liderazgo muy firme y bueno, Nestlé creciendo totalmente en el país, apostando por mano de obra local, ¿verdad? Tenemos el caso que no es una empresa suiza, pero yo creo que es muy emblemático también quien hoy dirige Cervepar, que es un CEO de 37-38 años, paraguayo también. En otra de nuestras empresas también, el caso de Roche, que es asociada de la Cámara, que hasta diciembre estaba liderada por un argentino que fue quien vino a abrir la presencia directa en Paraguay. Roche ya está presente hace muchos años por distribuidores locales, pero de manera directa en el país está hace 3-4 años. Este profesional argentino hizo crecer la unidad en el país y a partir de este año la lidera un paraguayo joven también de 36-37 años. Así que es un desafío, pero vemos también que a nivel nacional se están formando nuevas generaciones con nuevas herramientas en cuanto a formación y que hoy multinacionales de primer nivel, realmente que no son cualquier multinacional, están confiando en no solamente ya en la mano obra de base del Paraguay, sino también a nivel de alta gerencia y alta dirección. Y eso es muy importante porque le estamos diciendo al país, al mundo, le estamos diciendo, bueno, todos estos indicadores que ustedes están viendo de crecimiento sostenido del PBI, del crecimiento del PBI per cápita, de la inflación controlada, del déficit fiscal dentro de los números, de los grados de inversión, no solamente es algo macroeconómico, sino que en paralelo también estamos formando jóvenes líderes. Creo que también en parte es consecuencia de los programas de Becal de la década pasada. Muchos paraguayos fueron al exterior a maestrías, doctorados, muchos se quedaron, muchos volvieron, pero hoy se está empezando a generar una masa de gente capacitada, joven, capaz de liderar grandes compañías.
y más empresas también suizas interesadas en Paraguay, que muchas veces no están en el radar o no están en la portada de los medios de comunicación, pero que son importantes y visitan asiduamente a Paraguay con muchos planes. Y tengo entendido que hay un banco también que está presente en Paraguay, pero no de alguna manera, como decía, en la vidriera, pero generando toda una dinámica también a nivel interno, Martín. Sí, hablábamos justamente de servicios, Sí. y Suiza es, en términos de servicios financieros, uno de los líderes mundiales, y evidentemente tiene presencia en bancos suizos de gestión patrimonial, tiene presencia en Paraguay, si bien no física. Tienen ya clientes hace muchos años, vienen, los visitan regularmente. Normalmente este tipo de entidades o de multinacionales actúan a través de un gerente regional que se encarga de una zona, que Sí. suele ser Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, vienen, visitan de tanto en tanto. Pero, ¿qué significa eso? Que hay actores en Paraguay que están en ese rango para estar en ese interés de una entidad tan importante, ¿verdad? Entonces, hay indicios en nuestra economía que hay gente, yo le llamo empresas world class, de clase mundial. Si bien no proliferan mucho, no hacen mucho ruido, pero hay actores muy relevantes que están a nivel que no tienen nada que envidiarle a las grandes ligas, ¿verdad? Y como país estamos recibiendo indicios de que cada vez más actores de este tipo van a venir llegando, principalmente porque hemos hecho bien la tarea de más de 20 años de disciplina. Así es. Una vez más, lo que hoy tenemos como país no es el resultado de ningún milagro, no es el resultado de un auge de precios de commodities, es el resultado de una disciplina fiscal y macroeconómica que a pesar de los gobiernos hemos sabido mantener, y las agencias de anotación como Moody's, en Standard & Poor's, que nos dicen que hoy somos un país confiable para invertir, porque eso es lo que significa el grado de inversión, están dando fe a la gente del mundo entero que compara economías, compara indicadores, y realmente vienen a instalarse donde les es más competitivo, más de confianza. Y hoy Paraguay está en ese mapa. Hay que seguir trabajando en ese sentido y seguir mejorando sobre todo la seguridad jurídica, Totalmente. seguir mejorando nuestras instituciones. Nos falta todavía, pero estamos dando los mensajes adecuados. Martín, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias, Prince, Ada, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Estuvimos con Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo Suiza. Vamos llegando al punto final. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. A las 12. Va a estar con nosotros el profesor José Tello hablándonos sobre por qué estudiar economía parte 2 y también tema combustible, petróleo, mercado internacional, etcétera. Les invitamos mañana. Que tengan un excelente lunes. Economía a 1000 fue presentado por